Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología y estábamos hablando de principios y naturalezas en Karl Marx. En el transcurso de la historia, este proceso natural había sido subvertido, al principio debido a las condiciones de vida de la sociedad primitiva y posteriormente a raíz de una diversidad de cambios estructurales introducidos por las sociedades en el curso de la historia. Dichas estructuras interferían de muchas maneras con el proceso productivo natural. Sin embargo, era en la sociedad capitalista donde esa interferencia se producía de una forma más aguda. La ruptura del proceso productivo natural alcanza su culminación en el sistema capitalista. El capitalismo es en lo fundamental una estructura, o para ser más precisos, una serie de estructuras, que impone barreras entre el individuo y el proceso de producción, los productos de ese proceso y los demás individuos. En última instancia, divide incluso el individuo mismo. Este es el significado básico del concepto de alineación, la ruptura de la interconexión natural entre las personas y lo que producen. La alineación se produce debido a que el capitalismo se desarrolla dentro de un sistema de dos clases, en el que unos pocos capitalistas poseen los medios de producción, los productos y el tiempo de trabajo de los que trabajan para ellos. En la sociedad capitalista, las personas producen de forma no natural para un pequeño grupo de capitalistas en lugar de producir para sí mismas. Marx sentía una gran preocupación intelectual por las estructuras del capitalismo y por los efectos opresivos sobre sus actores. Políticamente se fue orientando hacia la emancipación de las personas de las estructuras represoras del capitalismo. En realidad, Marx dedicó un tiempo muy escaso a idear cómo sería un Estado socialista utópico. Experimentaba mayor preocupación por contribuir a la derrota del capitalismo. Creía que las contradicciones y los conflictos del capitalismo conducirían dialécticamente a su colapso final, pero no pensaba que ese proceso fuera inevitable. Las personas debían actuar en los momentos oportunos y de un modo adecuado para dar vida al socialismo. Los capitalistas tenían una gran cantidad de recursos a su disposición para impedir la llegada del socialismo, pero podían ser derrotados mediante la acción concertada de un proletariado con conciencia de clase. ¿A qué daría lugar la acción del proletariado durante ese proceso? ¿Qué era el socialismo? En lo fundamental, una sociedad en la que por primera vez la gente se aproximaría a la imagen ideal de Marx sobre la productividad y con la ayuda de la tecnología moderna la gente podría interactuar en armonía con la naturaleza y con la sociedad socialistas. Las personas no volverían a estar alineadas. Hablemos de raíces y naturaleza de las teorías de Max Weber, 1864-1920, y Georg Simmel, 1858-1918. Aunque Marx y sus seguidores permanecían fieles a finales del siglo XIX y principios del XX al margen de la corriente principal de la sociología alemana, esta puede considerarse en gran medida como un desarrollo en contra de la teoría marxiana. Para algunos es esta posición la que explica gran parte de la teoría del mayor gigante de la sociología alemana, Max Weber. Albert Salomon, por ejemplo, afirmó que la teoría weberiana se desarrolló dentro de un largo e intenso debate con el fantasma de Marx. Probablemente exageraba, pero la teoría marxiana representó en muchos sentidos un papel negativo de la teoría weberiana. En otros, sin embargo, Weber trabajó dentro de la teoría marxiana, intentando redondearla. Existen también otras muchas influencias en la teoría weberiana, aparte de la teoría marxiana. De hecho, podemos clarificar las fuentes de la sociología alemana analizando las diferentes visiones de la relación entre Marx y Weber. Debe tenerse en cuenta que Weber apenas estaba familiarizado con la obra de Marx. Una parte de la misma no se publicó hasta la muerte de Weber, y que reaccionó más bien contra la obra de los marxistas que contra la del mismo Marx. Weber tendía a considerar a Marx y a los marxistas de su época como deterministas económicos, que ofrecían teorías monocausales de la vida social. Es decir, pensaba que la teoría marxiana explicaba todos los desarrollos históricos a partir de sus fundamentos económicos y que, de acuerdo con ella, todas las estructuras contemporáneas se erguían sobre una base igualmente económica, aunque en el caso de Marx eso no es cierto. Sí lo es de los de muchos marxistas posteriores. Uno de los ejemplos de determinismo económico que más parecía disgustar a Weber era la perspectiva de que las ideas eran simplemente reflejos de los intereses materiales, especialmente económicos, y que los intereses materiales determinaban la ideología. Desde este punto de vista se supone que Weber puso a Marx de cabeza, al igual que Marx había dado la vuelta a las ideas de Hegel.
En lugar de concentrarse en los factores económicos y en sus efectos sobre las ideas, Weber decidió poner mucha más atención a las ideas y a sus efectos sobre la economía. Más que ver las ideas como simples reflejos de los factores económicos, Weber las consideraba como fuerzas auténticamente autónomas, capaces de afectar profundamente al mundo económico. Weber dedicó ciertamente mucha atención a las ideas, en especial a los sistemas religiosos, y le interesó fundamentalmente la influencia de las ideas religiosas en la economía. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904-1905, estudió el protestantismo como sistema de ideas y su influencia en el nacimiento de otro sistema de ideas, el espíritu del capitalismo, y en definitiva en el propio sistema económico capitalista. También estudió otras religiones mundiales, examinando de qué manera su naturaleza podría haber obstaculizado el desarrollo del capitalismo en sus respectivas sociedades. Sobre la base de este tipo de trabajos, algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que Weber desarrolló sus ideas en oposición a las ideas de Marx. Una segunda visión de la relación de Weber con Marx defiende, tal y como se ha mencionado más arriba, que Weber no se opuso a Marx, sino que intentó completar su perspectiva teórica. Desde este punto de vista, se supone que Weber trabajó dentro de la tradición marxista, no en oposición a ella, interpretando así su trabajo sobre la religión, que era simplemente un esfuerzo por mostrar que no solo los factores materiales afectaban a las ideas, sino que ellas mismas, las ideas, afectaban a las estructuras materiales. Esta interpretación de la obra de Weber la sitúa obviamente mucho más cerca de la teoría marxista, si es que no es la misma línea. Un buen ejemplo de que Weber se había involucrado en un proceso de redondeo de la teoría de Marx lo tenemos en el área de la teoría de la estratificación. En sus trabajos sobre estratificación, Marx se ocupa sobre todo de las clases sociales, la dimensión económica de la estratificación. Aunque Weber admitía la importancia de este factor, sostenía que otras dimensiones de la estratificación también eran importantes. Defendió que la noción de estratificación social debía ampliarse hasta incluir la estratificación sobre las bases del prestigio, o estatus, y del poder. La inclusión de estas dimensiones no constituye una refutación de Marx, sino solo una ampliación de sus ideas. Las dos visiones bosquejadas, más arriba, reconocen la importancia de la teoría marxiana para Weber. Hay elementos de verdad en las dos posiciones. En ciertos aspectos, Weber trabaja en oposición a Marx, mientras en otros ampliaba las ideas de él. Sin embargo, una tercera perspectiva de esta cuestión puede caracterizar mejor la relación entre Marx y Weber. Desde este último punto de vista, se considera a Marx simplemente como una de las truchas influencias que experimentó el pensamiento de Weber. Podemos identificar un buen número de fuentes de la teoría weberiana, entre las que se incluyen historiadores, filósofos, economistas y teóricos de la política alemanas. Entre aquellos que influyeron en Weber destaca por encima de todo el filósofo Immanuel Kant, 1724-1804. Pero no debemos pasar por alto la influencia de Friedrich Nietzsche, en el 1844 hasta el 900, sobre todo la importancia que éste daba al héroe, en el trabajo de Weber sobre la necesidad de que los individuos hicieran frente al impacto de las burocracias y otras estructuras de la sociedad moderna. La influencia de Immanuel Kant sobre Weber y en general sobre la sociología alemana muestra que el marxismo y la sociología alemana se desarrollaron desde raíces filosóficas diferentes. Como hemos visto, fue Hegel, no Kant, quien constituyó una importante influencia filosófica sobre la teoría marxista. Mientras que la filosofía de Hegel llevó a Marx y a los marxistas a buscar relaciones, conflictos y contradicciones, la filosofía kantiana condujo al menos a algunos sociólogos alemanes a adoptar una perspectiva más estática. Para Kant, el mundo era una mareante confusión de acontecimientos que no podía conocerse directamente. Solo se podía adquirir conocimiento del mundo a través de procesos del pensamiento que filtraban, seleccionaban y categorizaban aquellos acontecimientos. Kant diferenciaba el contenido del mundo real a partir de las formas mediante las cuales podía ser comprendido. La insistencia en esas formas confería al trabajo de los sociólogos que trabajaban en el seno de la tradición kantiana una perspectiva más estática que la de los marxistas de raigambre hegeliana. La sociología alemana surgió de la compleja interacción entre la teoría marxista y otras corrientes intelectuales. Los exponentes más destacados de la primera sociología alemana fueron Max Weber y Georg Simmel. Mientras Karl Marx produjo básicamente una teoría del capitalismo, la obra de Weber constituía, en lo esencial, una teoría del proceso de racionalización.
A Weber le interesaba la cuestión general de por qué las instituciones habían evolucionado en el mundo occidental de una forma progresivamente racional, mientras poderosas barreras parecían impedir desarrollos similares en el resto del mundo. Aunque en su obra Weber utiliza el término racionalidad de muchas y variadas formas, lo que más nos interesa aquí es el proceso relacionado con uno de los 4 tipos identificados por Kahleuer, 1980-1990. La racionalidad formal. En Levin, la racionalidad formal implica, como suele ser el caso en Weber, una preocupación por las elecciones que hacen los actores entre medios y fines, pero en este supuesto la elección está relacionada con las reglas, las regulaciones y las leyes universalmente aplicadas. Estas, a su vez, se derivan de diversas estructuras de gran envergadura, especialmente de la burocracia y la economía. Weber desarrolló sus teorías dentro del contexto de un elevado número de estudios históricos comparados sobre Occidente, China, India y muchas otras regiones del mundo. El objetivo de esos estudios era delinear los factores que obstaculizaban o contribuían al desarrollo de la racionalización. Weber percibía la burocracia y el proceso histórico de la burocratización como el ejemplo clásico de racionalización. Sin embargo, en la actualidad son tal vez los restaurantes de comida rápida los que mejor ejemplifican la racionalización. El restaurante de comida rápida constituye un sistema formalmente racional en el que las personas buscan los medios y los fines más racionales. Las ventanas, a través de las que se sirve la comida a los ocupantes de un automóvil, por ejemplo, constituyen un medio racional a través del cual los trabajadores pueden ofrecer y los consumidores obtener comida de un modo rápido y eficiente. La velocidad y la eficiencia son dictados por los restaurantes de comida rápida y por las reglas y regulaciones mediante las que operan. Weber analizó el proceso de burocratización en un estudio más amplio sobre la institución política. Distinguía entre 3 tipos de sistemas de autoridad: tradicional, carismático y racional-legal. Solo en el mundo moderno occidental se había desarrollado el sistema de autoridad racional-legal y solo en este sistema podía encontrarse el desarrollo pleno de la burocracia moderna. El resto del mundo seguía dominado por los sistemas carismático o tradicional que generalmente impedían el desarrollo de un sistema de autoridad racional-legal y de las burocracias modernas. Dicho en pocas palabras, la autoridad tradicional nace de un sistema ancestral de creencias y se ejemplifica en los líderes que llegan al poder debido a que su familia o clan siempre han proporcionado líderes al grupo. La autoridad del líder carismático se deriva de sus características o capacidades extraordinarias, o lo que es más probable, de que sus seguidores creen que el líder tiene esos rasgos. Aunque estos 2 tipos de autoridad tienen importancia histórica, Weber pensaba que todo Occidente, y en última instancia el resto del mundo, tendía hacia sistemas de autoridad racional legal. En este tipo de sistemas, la autoridad se deriva de reglas establecidas legal y racionalmente. Así, el presidente de los Estados Unidos deriva en última instancia su autoridad de las leyes de la sociedad. La evolución de la autoridad racional legal y las burocracias que la acompañan constituyen solo una parte del argumento general de Weber sobre la racionalización del mundo occidental. Weber también llevó a cabo análisis detallados y sofisticados de la racionalización de fenómenos tales como la religión, el derecho, la ciudad e incluso la música. Pero podemos ilustrar el modo de pensar de Weber con otro ejemplo: la racionalización de la institución económica. Este análisis lo encontramos en el estudio más amplio de Weber que dedicó a la relación entre religión y capitalismo. En un vasto estudio histórico, Weber se afanaba por comprender por qué un sistema económico racional, capitalismo, se había desarrollado en Occidente y por qué no había surgido en el resto del mundo. Weber otorgaba un papel central a la religión en este proceso. Por un lado, entabló un diálogo con los marxistas para mostrar que, a diferencia de lo que muchos marxistas de la época creían, la religión no era simplemente un epifenómeno. Había jugado un papel central en el nacimiento del capitalismo en Occidente y en la ausencia de su desarrollo en el resto del mundo. Weber afirmaba que había sido un sistema religioso distintivamente racional, el calvinismo, el que jugó un papel central en el nacimiento del capitalismo en Occidente. Sin embargo, en otras zonas del mundo por él estudiadas, Weber encontró sistemas religiosos más irracionales, por ejemplo el confucianismo, el taoísmo y el hinduismo, que contribuían a la inhibición del desarrollo de un sistema económico racional. Sin embargo, al final podemos advertir que estas barreras fueron temporales,
ya que los sistemas económicos y en efecto la estructura social en su totalidad de estas sociedades terminarían finalmente por experimentar el proceso de racionalización. Hay mucho más que decir sobre la teoría weberiana. Entre otras cosas, su estudio de la racionalización posee un gran detalle histórico y un sinnúmero de ideas teóricas. Además, aunque la racionalización se encuentra en el corazón de la teoría weberiana, no es lo único que encontramos en su teoría, pero este no es el momento de adentrarnos en el cuerpo de su obra. Una de las razones reside en el hecho de que las ideas políticas de Weber recibieron mayor aceptación. En lugar de adherirse al radicalismo de Marx, Weber era más bien liberal en algunas cuestiones y un tanto conservador en otras, por ejemplo en lo que se refiere al papel del Estado. Aunque fue un crítico severo de muchos aspectos de la moderna sociedad capitalista y llegó a muchas de las conclusiones críticas de Marx, no propuso soluciones radicales para los problemas. De hecho, creía que las reformas radicales que proponían muchos marxistas y otros socialistas perjudicarían en lugar de beneficiar. Los teóricos de las sociologías posteriores, especialmente los norteamericanos, consideraron que la teoría marxiana atacaba su propia sociedad. En su mayoría, conservadores se esforzaron por encontrar alternativas teóricas al marxismo, mas Weber constituía una opción atractiva. Y a fin de cuentas, la racionalización no solo afectaba a las sociedades capitalistas, sino también las socialistas. En efecto, desde el punto de vista de Weber, la racionalización constituía un problema aún más grave para las sociedades socialistas que para las capitalistas.